nuestro sexto mandamiento. Vamos a ir allá a Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Ya habíamos considerado antes algunas implicaciones de este mandamiento, como es la importancia del valor de la vida de cada persona, y el valor de la vida de una persona, como estuvimos considerando, no se mide por todas las posesiones que una persona tenga en esta vida, o por la posición económica que tenga, o por un cargo de importancia que tenga dentro de la sociedad. Todas estas cosas no miden el valor de la vida de un individuo, ni tampoco hace que la vida de una persona valga más que la de otra persona. Aunque estas cosas pueden hacer que una persona en relación con otras tengan alguna importancia, esto no significa que el valor de su vida sea más alto en relación con el de otra persona, ya que la vida de cualquier ser humano tiene el mismo valor y no importa la posición económica o el estatus social de la persona. Por ejemplo, la vida del presidente de la República comparada con la vida de un indigente, ambas vidas tienen el mismo valor, porque Dios en ambos casos ha plasmado su sello en ellos, porque ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, y cada ser humano también que es creado a la imagen y semejanza de Dios, su vida vale igual que la de otra persona, porque es creado a la imagen de Dios. Y porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es la razón por la que nosotros no debemos de asesinar a una persona, ya que al asesinar a una persona es una afrenta contra el dador de la vida, es una afrenta contra el creador de la vida. Pero nosotros nos damos cuenta que siempre en la sociedad donde vivimos, siempre ocurren muchas muertes a diario. Vemos morir de muchas formas, de muchas maneras, que prohíbe el sexto mandamiento. Aunque, como estuvimos considerando, no todas las muertes que ocurren las contempla este sexto mandamiento, porque para cualquier persona siempre la muerte es algo que la ve horrible, que muchas veces no le deseamos a ninguna persona que se le muera un familiar, ni se le muera a un amigo. Y esto es bueno considerarlo, porque la muerte siempre es algo horrible, ya que la muerte es algo antinatural, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que éste no muriera. Pero por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre, entró la muerte dentro de la creación. Y a partir de ese momento, los hombres ya no mueren físicamente, sino también mueren espiritualmente. Y la muerte para cada hombre es una realidad con la que algún día nosotros nos tenemos que enfrentar, la muerte física. Y como ya hemos considerado el valor de la vida y la muerte también en un sentido físico en estudios anteriores, hoy vamos a considerar dos puntos. Vamos a considerar el homicidio personal o el homicidio interno, y nuestro segundo punto es el homicidio espiritual. Entonces vamos a nuestro primer punto, y es el homicidio personal o homicidio interno. Nosotros sabemos que los mandamientos no solo son unas prohibiciones externas que nosotros debemos cumplir como simples ritualismos, como estuvimos considerando ya en el caso anterior del homicidio físico, que nosotros no debemos cometer. Entonces, pero lo que vamos a ver en este momento es el propósito de este mandamiento, y es el homicidio en un sentido personal, en un sentido interno, mejor dicho, el verdadero espíritu del mandamiento. Porque si en realidad nuestro corazón no ha sido transformado verdaderamente por la gracia de Dios, han sido transformados por la gracia de Dios, estas evidencias internas de transformación se van a manifestar externamente, se van a ver manifestadas internamente en nuestra manera de actuar y en nuestra manera también de pensar, ya que nosotros podemos llegar a asesinar a una persona y no necesariamente nosotros necesitamos de un arma para hacerlo, porque simplemente con palabras, con actitudes, con emociones podemos llegar a matar a una persona y quebrantar el sexto mandamiento. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:21, dice:
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para los fariseos de la época del Señor Jesucristo, como también para los legalistas modernos, no matarás es simplemente algo físico, es cometer el acto físico de quitarle la vida a una persona. Y lo que vemos es que estas personas solamente se fijan simplemente están mirando la letra del mandamiento, el matar físicamente a una persona. Pero el Señor Jesús nos dice en este pasaje, refiriéndose al sexto mandamiento, que este mandamiento tiene un alcance mayor, que no solo podemos asesinar a una persona físicamente, sino que también nosotros podemos asesinar a una persona internamente, ya que no matarás también significa aborrecer, odiar a una persona, y es por eso que también el apóstol Juan nos dice en primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, al contemplar el sexto mandamiento, no solo podemos hablar de homicidios solamente en sentidos físicos, porque con nuestras emociones, con nuestras actitudes o con nuestros pensamientos podemos quebrantar el sexto mandamiento, ya que todo enojo excesivo, todo odio, toda palabra de desprecio que se manifieste en contra de una persona es un asesinato personal y es un asesinato interno, porque esta persona ha matado a otra en el corazón, y esto es una violación al sexto mandamiento, porque simplemente con desear la muerte a alguien o con despreciar o ofender a una persona, esto nos hace culpables de quebrantar el sexto mandamiento. Y muchas veces la ira y el enojo están presentes, nosotros sabemos, en nuestras vidas diarias, y podemos decir que son cosas con las que nosotros batallamos en nuestra vida cotidiana, y por un arranque de herida muchas veces nosotros nos dejamos llevar sin verdaderamente nosotros medir las consecuencias, porque nadie puede decir yo nunca me he enojado contra ninguna persona, o yo nunca he tenido malos pensamientos contra una persona para decirle malas palabras, o yo nunca he tenido malos deseos contra una persona, por lo tanto he podido cumplir perfectamente el sexto mandamiento. Nadie ha podido cumplir esto, porque si consideramos este mandamiento, lo primero que debe producir en nosotros es nuestra necesidad de la gracia de Dios, porque todos los hombres hemos fracasado en guardar el sexto mandamiento, porque el Señor requiere de nosotros una actitud y una obediencia interna que se debe manifestar externamente, de la cual todos carecemos para nosotros poder obedecer perfectamente este mandamiento. Entonces, si nosotros podemos llegar a entender esto debe llevarnos cada vez a acercarnos mucho más a Dios y pedir cada vez más a Dios de su gracia, para que el Señor efectúe este cambio interno en nuestros corazones que supera la justicia externa que tenían los fariseos y que ahora tienen los legalistas. Ven, hermanos, la dificultad de cumplir este mandamiento. Por eso cuando le vayamos a predicar a una persona el evangelio, este mandamiento va a ser siempre un buen punto de partida, porque las personas se creen buenas simplemente porque piensan que ellos no han quebrantado el sexto mandamiento, porque ellas se creen buenas porque piensan que ellos no han matado a nadie físicamente. Porque podemos preguntarle a una persona, como dice el pasaje, que si alguna vez te has enojado contra una persona, o alguna vez has tenido palabras en tu corazón para insultar a una persona, porque el sexto mandamiento comienza es con el enojo en el corazón y no con el acto físico de matar a una persona, porque antes de cometer el homicidio físico, el homicida tiene un motivo para ir a matar a una persona. Por lo tanto, todos hemos quebrantado este mandamiento, y la cuestión es que el Señor requiere del hombre, requiere el corazón del hombre y no las apariencias superficiales del hombre. El Señor aquí se está refiriendo al sexto mandamiento que nosotros encontramos en nuestras Biblias como no matarás, aunque el Señor no dice no matarás, porque una traducción más correcta de esta palabra matarás nos dice la Escritura no asesinar, ya que la palabra griega que nosotros encontramos acá es la palabra feneo, que significa asesinar,
que significa asesinar. Y existe la diferencia entre estas dos palabras, asesinar y matar. Aunque en muchas traducciones nosotros encontramos esta palabra incorrectamente traducida, porque el mandamiento lo que en realidad dice no asesinarás, y esta palabra no asesinarás es la misma que nosotros encontramos en el pasaje de Éxodo 20:13, y esta palabra se está refiriendo a un asesinato premeditado, a un asesinato calculado, porque podemos encontrar varias palabras que se usan para dar muerte. Por ejemplo, en Mateo 22:4 se usa la palabra desu, que nosotros la podemos traducir como desgollar o sacrificar. Mateo 22:4 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, deuso. O en Lucas 13:4, pues vemos aquí el Señor usa otra palabra griega, apotemnio, para indicar una muerte accidental. Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Esta palabra mató es la palabra apoteino, que significa matar instantáneamente o destruir. Y podemos encontrar nosotros varias palabras griegas en la escritura que son diferentes a asesinar, como anaireo, que significa matar o dar muerte en un acto judicial. Nombro todas estas palabras para tener un concepto nosotros mucho más bíblico acerca del sexto mandamiento y no tener el concepto equivocado para referirnos a este mandamiento como no matarás, porque como estuvimos viendo en estudios anteriores, en algunas ocasiones es razonable y justificable matar a una persona. Entonces, un concepto mucho más bíblico cuando nos refiramos a este mandamiento es no asesinarás, en vez de no matarás, como nosotros lo encontramos en muchas traducciones al español. Volviendo de nuevo al pasaje de Mateo 5, donde el Señor nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces acá en nuestro punto A vamos a ver el enojo. Vemos aquí que el Señor Jesús se está refiriendo al enojo en el corazón de una persona, se está refiriendo a un enojo excesivo, porque la ira y el enojo son emociones explosivas en una persona que hace perder a la persona el control de sí misma. Recordemos que el enojo es como una alarma que tenemos en nuestro ser que nos indique, oye, algo está mal, estás a punto de perder el control. Y dejarnos llevar por el enojo, por la ira, es una clara falta de dominio propio en nosotros, ya que cuando una persona se enoja o se sale de control, esta persona está siendo dominada por sus emociones o está siendo dominada por la situación, donde este enojo puede llevar a cabo un asesinato premeditado, un asesinato calculado, porque el enojo y la ira es la raíz donde empieza todo asesinato. Y el problema con el enojo es que cada vez crece más y más en el corazón de una persona, generando un resentimiento contra otra, y esto se va acumulando hasta el punto de que la persona ya piensa en matar ya físicamente a otra persona, porque no creo que nadie se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy yo quiero matar a una persona. Nadie piensa eso. Por eso, hermanos, el gran problema con la ira y el enojo es que pueden llegar a impulsar a una persona a tomar acciones que la lleven a cometer a ella un asesinato. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:1, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ya que un simple disgusto o un pequeño resentimiento hacia una persona puede causar un desenfreno que pueden soltar las emociones de una persona, llevándola a cometer actos inconcebibles que esta persona en su sano juicio no consideraría, ya que todo ira y enojo, disgusto o una mala disposición puede llevarnos a perjudicar a las demás personas. Por lo tanto, es muy necesario que aprendamos a tratar con el enojo,
que aprendamos a tratar con nuestro corazón, porque cuando no tratamos con nuestras emociones y con nuestro corazón, estamos dándole espacio al diablo para que nos tiente. Por eso nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras actitudes deben ser como a Dios le agrada y no como yo pienso que a Dios le agrada. Por eso debemos empezar a tratar con nuestros conflictos internos, es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y cómo podemos tratar con nuestros conflictos internos, pidiendo la gracia de Dios para poder tener dominio propio, y esto es un fruto del Espíritu Santo. Aunque también es importante señalar que no todo enojo es ilícito, porque el enojo puede ser provocado por una causa justa o por una causa injusta. Y el enojo pecaminoso siempre está motivado por sentimientos egoístas. Pablo nos dice ahí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo dice que nos podemos llegar a enojar sin llegar a pecar, sin romper el sexto mandamiento. Veamos un ejemplo de un enojo justo, de un enojo justificable. Mateo 3:5 dice, entonces mirándoles, acá está hablando el Señor Jesucristo, alrededor con enojo a los fariseos, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada y sana. Vemos que el Señor Jesús estaba enojado, y eso nos muestra que no todo enojo es pecaminoso. Pero lo que nosotros nos debemos preguntar es qué fue lo que llevó a provocar este enojo en el Señor Jesucristo. Y la razón fue que los fariseos y los escribas fueron los causantes, pero no fueron los causantes por la pregunta que ellos le hicieron en Mateo 12:10, donde dice, he aquí había uno de ellos que tenía una mano seca. La pregunta es esta, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. La pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Por eso no fue la causa del enojo la pregunta, sino el enojo del Señor Jesucristo fue, sino por la oposición de los fariseos a la verdad, porque estos hombres tenían el corazón endurecido. Si nosotros nos damos cuenta, el enojo del Señor Jesucristo también causó una tristeza en el Señor Jesucristo por el endurecimiento de sus corazones. ¿Ven, hermanos, la diferencia entre un enojo pecaminoso y un enojo justo? Simplemente es cuestión de motivos. Por ejemplo, Jeremías 44:3, acá nos habla del enojo de Dios, dice, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme. Entonces Dios está diciendo, por la maldad que los hombres cometieron para enojarme, o sea, la causa fue la maldad de los hombres. Como sigue diciendo el pasaje, ¿cuál era la maldad? Yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no han conocido, ni vosotros, ni nuestros padres, porque estos hombres estaban violando el primero y segundo mandamiento. Entonces hay un enojo justificable, cuando nos enojamos en contra de hechos pecaminosos, en contra del pecado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la televisión asesinatos, crímenes, violaciones, nosotros nos podemos enojar por estos hechos. Por tanto, cada vez que te enojas, revisa, piensa, reflexiona cuáles son las motivaciones y las acciones que te llevan a enojar, porque casi siempre son las acciones las que revelan el motivo del enojo en una persona. Y el enojo pecaminoso se conoce porque incita a destruir a una persona, te incitará a realizar acciones pecaminosas contra una persona, mientras que el enojo justificable te llevará a realizar acciones justas que promoverán la reconciliación y ayuda de la persona causante de este enojo. Entonces podemos ver enojos justificables y enojos pecaminosos. Y el enojo pecaminoso es la violación, es una violación al sexto mandamiento. Otro punto, el punto B, es el uso de palabras abusivas. Mateo 5:22 dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. La primera palabra abusiva que nosotros encontramos en este pasaje es la palabra necio, que nosotros la podemos traducir como indigno, cabeza hueca, sin valor, basura o estúpido. Esta palabra fue usada para mostrar desprecio
desprecio hacia una persona, dando la idea que una persona no valía absolutamente nada. Esta palabra era una palabra dura en la época del Señor Jesucristo, y hoy en día muchos llamamos a las personas idiotas y tontos, y esto demuestra que el enojo de estas personas en cualquier momento se puede salir de control. La segunda palabra que nosotros encontramos en este pasaje es la palabra fatuo, y es mucho más fuerte que la primera palabra, que la palabra necio, y la podemos traducir como ignorante, insensato, cabecidura, rebelde, apóstata, reprobado. Y esta palabra era usada para maldecir a una persona y condenarla al infierno. Es parecida también a la palabra anatema y la palabra maldito. Y podemos decir que ambas palabras son muy similares en sí, ya que ambas palabras son usadas para despreciar a una persona. Y en muchos casos la Biblia, si nosotros nos damos cuenta, utiliza muchas de estas palabras para referirse a la condición espiritual de una persona. Por ejemplo, la Biblia utiliza la palabra necio en el Salmo 14:53, donde dice: el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vemos que también el apóstol Pablo, también en Filipenses, utiliza la palabra perro para referirse a los judaizantes. Y también el apóstol Pedro utiliza la palabra perro y la palabra cerdo para referirse a los falsos maestros. Y también creo que Judas también utiliza la palabra animales irracionales también para referirse a los falsos maestros. Entonces podemos decir que estas clases de palabras no son apropiadas para describir la condición espiritual de una persona, y hasta ahí nosotros no hemos violado el sexto mandamiento, ya que el verdadero problema cuando se presenta con estas palabras o con palabras semejantes a estas que acabo de nombrar es cuando se utilizan para mostrar rencor hacia una persona, o cuando se utilizan con odio, con resentimiento o con amargura. Y si son utilizadas de esta manera, estas palabras constituyen una forma verbal de asesinar a otra persona, porque detrás de estas palabras está lleno un corazón de amargura, y la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando estas palabras son utilizadas con enojo y con amargura, esto es una violación al sexto mandamiento. Si nosotros las utilizamos para describir la condición espiritual de una persona, no estamos quebrantando el sexto mandamiento. Pero si nosotros la utilizamos para ya referirnos a una persona en sí, estamos quebrantando el sexto mandamiento. Podemos concluir diciendo que en este punto, que este mandamiento está relacionado con pecados que tratan con el odio. Y todos estos pecados están relacionados con el aborrecimiento, con el deseo de dañar a alguien y quitarle el bienestar y el valor a una persona. La Biblia dice en Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por lo tanto, el hecho de odiar y guardar rencor hacia una persona ya había sido prohibido por la misma ley en el Antiguo Testamento. Y el guardar rencor, malicia y amargura contra alguien es quebrantar el sexto mandamiento. Si nosotros nos damos cuenta, el odio y el rencor es donde inicia el sexto mandamiento. Ese es el inicio donde comienza el sexto mandamiento. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto, y es el homicidio espiritual. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al considerar este pasaje podemos ver que nos habla tanto de muerte física como también nos habla acá de muerte espiritual, de una vida eterna, y nos habla también de una condenación eterna. Y el homicidio espiritual lleva a una persona a sufrir una condenación eterna, ya que la paga por sus propios pecados es una muerte eterna. El Señor Jesucristo dice en Mateo 25:46, aquí hablando de los injustos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por tanto, vemos castigo eterno para todos aquellos que están muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte, y su significado principal de la paga del pecado es muerte
la muerte espiritual es separación de Dios y es condenación. Y esta es una clase de muerte que nosotros conocemos, pero a veces no la consideramos mucho, ni le damos la verdadera importancia a las consecuencias que trae la muerte espiritual a una persona. Y esto lo sabemos ya que desde el principio, desde la caída del hombre, tanto Adán como Eva, por su desobediencia, no solo murieron físicamente, sino también murieron espiritualmente. Y este juicio divino no cayó sobre Adán y Eva, sino también sobre toda su descendencia, sobre toda la raza humana, porque todos los hombres nacemos en un estado moral, pero con un gran vacío espiritual que nos imposibilita a nosotros poder agradar a Dios. Y lo que necesita el hombre para poder llegar a agradar a Dios y para poder obedecer a Dios es resucitar espiritualmente por medio de la gracia de Dios para con los pecadores. Por ejemplo, Efesios 2:1 dice: y Él, acá hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta muerte espiritual es consecuencia de nuestros pecados. Y antes de nosotros haber recibido la gracia de Dios, Pablo nos dice: andábamos en desobediencia, practicando el pecado, teníamos un estilo de vida de pecado y éramos hostiles a la buena voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros consideramos el problema de estar muerto espiritualmente, estamos hablando de que esto tiene implicaciones eternas, y esta es la manera más grave de nosotros violar el sexto mandamiento, porque el alma de un hombre vivirá eternamente, ya sea que ésta viva en el cielo o viva en el infierno. Por lo tanto, no hay nada con lo que nosotros podamos comparar el valor de un alma. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Lucas 12:4: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Si tú te encuentras en Cristo, no debes temer a la muerte física, ya que después de la muerte hay un lugar glorioso donde pasará tu alma eternamente. Pero si tú estás sin Cristo, teme, porque tu alma pasará a la condenación eterna. Por eso vemos que el alma de una persona es importante, ya que trasciende de esta vida hacia la otra. El Señor compara el valor de un alma con todas las posesiones del mundo, y esto no es nada comparado con el valor de un alma. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre poseer todas las riquezas en este mundo y perder su alma en el infierno? ¿De qué le sirve? Por eso el Señor dice que es mejor sufrir cualquier pérdida temporal en este mundo o cualquier daño en este mundo, si de este modo podemos nosotros evitar el infierno. Mateo 5:29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por tanto, la muerte espiritual es una separación eterna del Creador y es una pérdida infinita, la cual nosotros no le debemos desear a ninguna persona. Y la Biblia nos habla mucho sobre este homicidio espiritual. Pero volviendo al mandamiento donde nos dice no asesinarás, preguntémonos ahora, ¿quiénes son las personas que cometen esta clase de homicidio espiritual? Porque no se necesita una pistola o un cuchillo para nosotros matar a alguien espiritualmente, ya que asesinar a alguien espiritualmente es la manera más grave de violar el sexto mandamiento. Entonces, punto A: este homicidio lo cometen los falsos maestros y los que enseñan falsas
doctrina respecto al verdadero camino de salvación. El apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estas dos palabras, herejías destructoras, nosotros las podemos traducir como doctrinas falsas o doctrinas erróneas, que llevarán a muchos a la perdición por la predicación de un evangelio adulterado o por la predicación de un falso evangelio. Pablo dice en Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y al solo haber un evangelio significa que solamente hay un camino de salvación. Por eso continúa diciendo en el verso 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces cualquier persona que anuncia un evangelio diferente o anuncie una falsa doctrina diferente del verdadero camino de salvación, aparte de ser maldito, esta persona está asesinando espiritualmente a otras personas y es culpable de homicidio espiritual y de quebrantar el sexto mandamiento, porque con su enseñanza está conduciendo a todos sus oidores a una muerte espiritual, los está conduciendo a la condenación eterna. Hechos 20:26 dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí Pablo, como nosotros sabemos, se encontraba en Mileto, donde está dando su discurso de despedida a los obispos de Éfeso, y le dice a todos estos pastores que él está limpio de la sangre de todos, refiriéndose a que a él no le pueden culpar de no haberle anunciado toda la voluntad de Dios, porque todos los pastores que no anuncien toda la verdad del Evangelio, toda la verdad sobre la gracia de Cristo Jesús, son culpables de cometer homicidio espiritual. Santiago por eso dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y de igual manera el Señor Jesucristo acusó a los escribas y fariseos de homicidio espiritual ahí en Lucas 11:52. Mire cómo empieza diciendo, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis y a los que entraban se lo impedisteis. El conocimiento del Evangelio de Cristo, nosotros sabemos que es la llave para la salvación de cualquier alma. Pero lo que hicieron estos escribas y fariseos con el Antiguo Testamento era que enseñaban a las personas que el Mesías vendría a librarlos de sus enemigos, de los romanos, y que el reino del Mesías era un reino terrenal con bendiciones físicas para el pueblo de Israel. Por tanto, estos intérpretes de la ley estaban ocultando la verdadera enseñanza que se encontraba en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se nos enseña es que el Mesías es un Mesías sufriente, siervo de Jehová, como nos dice Isaías 53, que el reino del Mesías no es un reino terrenal, como nos dice Isaías 2:2-4, y que todas las profecías halladas en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Cristo. Por tanto, todos estos intérpretes con sus malas interpretaciones del Antiguo Testamento estaban matando espiritualmente a las personas, porque habían cambiado el único mensaje que conduce al camino de la gracia de Dios. Estaban cambiando el mensaje de salvación. El punto B, otro punto B. El homicidio espiritual también son cometidos por todos aquellos que tienen un conocimiento de la verdad y no comunican este mensaje de salvación a los demás. Mejor dicho, un creyente verdadero puede quebrantar el sexto mandamiento cuando no da testimonio de la verdad. Ezequiel 33:7 dice,
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisases al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Nuestra responsabilidad como creyentes es dar testimonio de la verdad y amonestar a los incrédulos predicándole el evangelio de Cristo. La Biblia no enseña en ninguna parte que nosotros somos responsables porque se llegue a perder un alma. Solo nos manda a dar testimonio y somos responsables solamente por dar testimonio de la verdad. Y el resultado de este testimonio se encuentra solamente en las manos de Dios, quien es el único que tiene poder para salvar un alma. Si una persona se pierde, nosotros no somos responsables por su pérdida, porque nuestra responsabilidad solo es anunciar el mensaje de salvación. Y el anunciar o predicar el mensaje de salvación no es exclusivamente para un grupo reducido dentro de la iglesia, o para los pastores, o para los misioneros, sino esto es una obligación de cada creyente individualmente, de predicar el evangelio de acuerdo a las oportunidades que se le presenten. Y como creyente es responsabilidad de cada uno dar testimonio de acuerdo a las posibilidades que a nosotros tengamos, ya sea con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo. Si se presenta una oportunidad de testificar, nosotros debemos testificar. Y muchos como creyentes son culpables de guardar silencio cuando hemos tenido la oportunidad de predicar, y hemos permitido que amigos, conocidos, familiares vayan al infierno sin antes nosotros haberles advertido sobre su inminente condenación. También una persona es culpable del homicidio espiritual, de quebrantar el mandamiento, cuando predicamos correctamente la palabra de Dios, pero nuestra vida no corresponde a la verdad de Dios. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo al Evangelio. Por tanto, debemos dar testimonio con nuestras palabras y respaldarlo con nuestras vidas, porque muchos no se fijan en nuestras palabras, sino que van a mirar es nuestra manera de vivir, y nuestro comportamiento debe ser un testimonio para los incrédulos. Por tanto, debemos predicar con nuestras palabras y también predicar con nuestra manera de vivir. Punto C. Otra forma de cometer homicidio espiritual. Una persona, y es el suicidio espiritual. Una persona se suicida espiritualmente cuando se rehúsa a obedecer el único medio que hay para la salvación, cuando se rehúsa a creer el mensaje de salvación. Recordemos que hay miles de maneras de ir al infierno, y al mismo tiempo solamente hay un camino para la salvación, y la única manera de salvarse una persona es creyendo en la persona, obra de Cristo, y arrepintiéndose de sus pecados. No hay otra manera. Y este homicidio espiritual es cometido por todas aquellas personas que murieron sin antes haber creído en Cristo y haberse arrepentido. Todos aquellos que no conocieron ni obedecieron el camino de salvación, sus almas se perdieron, y la causa de su suicidio es el amor a su pecado. Todos ellos murieron porque amaron más sus pecados que a Dios, como nos dice el apóstol Juan ahí en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, y los hombres amaron más sus pecados. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más sus pecados, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo
todo aquel que comete pecado aborrece la luz, aborrece a Dios y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y lo más triste de todo esto es que muchas personas que cometieron suicidio espiritual tuvieron un conocimiento intelectual de la verdad y otras fueron advertidas por medio del Evangelio de salvación, ya que muchas de estas personas pudieran haber asistido a iglesias, escucharon la predicación del Evangelio y sin embargo se rehusaron a obedecer el mensaje de salvación y murieron como los demás, y su condenación será mayor porque conocieron el camino de salvación y lo que hicieron fue que rechazaron la gracia y misericordia de Dios. Vamos a concluir acá este estudio y vamos a concluir ya acá también este mandamiento. ¿Preguntas?